En las áridas y montañosas tierras del noroeste de la India, donde el sol cae como una daga ardiente sobre la roca desnuda y el viento levanta nubes de polvo que ciegan la vista, tuvo lugar una historia que desafía toda lógica. Una historia que no debería haber ocurrido, pero ocurrió. Es el 12 de septiembre de 1897. 21 hombres del 36º Regimiento, Sikh del ejército británico indio, están apostados en un pequeño puesto de señales, conocido como Saragarhi. Ellos saben que no habrá refuerzos. Saben que están completamente rodeados. Saben que están condenados. Pero aún así, deciden luchar. Del otro lado, una fuerza estimada en más de 10.000 combatientes tribales afganos, fanáticos en su empeño por aplastar cualquier símbolo de control británico, se prepara para arrasar con todo. El equilibrio de poder no podía ser más desigual. Un puesto de barro y piedra, defendido por unos pocos, frente a una marea humana imposible de contener. Lo que sucedió ese día, bajo el sol inclemente y entre disparos, fuego y acero, no fue simplemente una batalla. Fue un acto de resistencia total, un sacrificio que resonaría por generaciones y marcaría uno de los capítulos más heroicos y menos conocidos de la historia militar. Esta es la batalla de Saragarhi, una historia de fuego, fe y gloria. Una historia de 21 hombres que eligieron no retroceder. Si este tipo de historias épicas te apasionan, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esta historia merece ser contada y recordada. Empecemos. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en Saragarhi, primero debemos comprender el tablero político que precedía al conflicto. A fines del siglo XIX, el Imperio Británico se extendía como una sombra larga y omnipresente sobre vastas regiones del mundo, incluida la India. Sin embargo, su dominio no era absoluto. En el extremo noroeste, una región montañosa, indomable y habitada por tribus guerreras, se encontraba el área fronteriza entre la India británica y Afganistán. Esta zona, conocida como la frontera del noroeste, era un hervidero de tensiones, incursiones tribales, enfrentamientos y lealtades divididas. Los británicos, decididos a controlar el paso estratégico entre India y Asia Central, habían construido una red de fuertes en lugares clave. Dos de esos fuertes eran Fort Lockhart y Fort Gulistan, ambos conectados visualmente por un pequeño pero vital puesto intermedio, Saragarhi. Saragarhi no era un fuerte en el sentido clásico. No tenía grandes murallas ni cañones pesados. Era una construcción modesta, hecha de piedras y barro, cuyo propósito principal era actuar como estación de señales heliográficas entre Fort Lockhart y Fort Gulistan. Desde allí, los operadores podían enviar mensajes mediante espejos que reflejaban la luz del sol, una tecnología sencilla pero crucial en esa época. Pero Saragarhi tenía una debilidad fatal: su ubicación expuesta. Situado en una loma intermedia, el puesto no estaba bien fortificado y era extremadamente vulnerable si alguna de las tribus afganas decidía atacar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En 1897, una coalición de tribus pashtunes, hartas de la influencia británica y ansiosas por defender su autonomía ancestral, inició una serie de rebeliones en toda la frontera. Armados hasta los dientes y movidos por el fervor religioso y tribal, miles de guerreros comenzaron a movilizarse hacia los fuertes británicos. Los oficiales superiores sabían que Saragarhi podía ser atacado, pero con recursos limitados decidieron dejar solo a 21 hombres del 36º Regimiento Sikh para mantenerlo operativo, mientras se preparaban para la defensa de los otros fuertes. Una decisión arriesgada. Una chispa que estaba a punto de encender el incendio. Los cielos eran tranquilos, pero las montañas escondían una tormenta de acero. Los nombres de aquellos 21 hombres deberían estar grabados en piedra en cada academia militar del mundo, no por la cantidad de enemigos que mataron, ni por la táctica empleada,
sino por la decisión inquebrantable de no retroceder, aun cuando todo estaba perdido. A la cabeza del pequeño destacamento se encontraba el Havildar Ishar Singh, un líder nato, respetado tanto por sus hombres como por sus superiores. De complexión robusta, barba larga y mirada firme, Ishar era el reflejo del ideal Sikh: valor, devoción y dignidad. A su lado se encontraban soldados como Gurmukh Singh, Bhagwan Singh, Sundar Singh, hombres comunes, con familias, con sueños, pero unidos por un código más fuerte que el miedo: el honor del Khalsa, la hermandad guerrera del sijismo. Para los sijes, morir en batalla por una causa justa no es una tragedia, sino una bendición. Su fe les enseña que el alma es inmortal y que el deber debe cumplirse con valentía, sin importar el costo. Cada uno de esos 21 soldados llevaba consigo una espada kirpán, símbolo de justicia, y un corazón dispuesto a entregar su última gota de sangre si la situación lo requería. En los días previos al ataque, la tensión se sentía como un peso invisible en el aire. Los hombres observaban desde las murallas cómo grupos de afganos se desplazaban en la distancia, explorando la zona. Las noticias que llegaban desde Fort Lockhart eran cada vez más alarmantes. Había movimientos masivos, reuniones tribales, armas siendo distribuidas, pero nadie desertó, nadie pidió ser reemplazado. Al contrario, cada uno reafirmó su compromiso de quedarse y luchar. Por las noches se turnaban para montar guardia, mientras otros dormían abrazados a sus rifles. La disciplina era férrea y la camaradería profunda. Había bromas, sí, pero también miradas silenciosas, conscientes de que lo que se avecinaba podía ser el final. Ishar Singh no daba discursos floridos, solo decía: cuando llegue la hora, lucharemos como leones. Y la hora estaba a punto de llegar. El amanecer del 12 de septiembre fue particularmente claro. El cielo se mostraba sereno, casi irónicamente pacífico. Pero en la distancia, una nube de polvo comenzó a elevarse, como una advertencia viva. Los centinelas sijes no tardaron en reconocer lo que significaba. El enemigo venía en masa. En cuestión de minutos, miles de guerreros afganos comenzaron a aparecer entre los cañones y colinas cercanas. Eran como una ola interminable de turbantes y sables, portando rifles viejos, lanzas y, sobre todo, un odio feroz hacia todo lo que representara al Imperio Británico. Dentro del pequeño puesto de Saragari, los 21 soldados se movilizaron con eficiencia impecable. Tomaron posiciones, reforzaron las puertas, cargaron municiones. El operador heliográfico comenzó a enviar señales urgentes a Fort Lockhart. Estamos siendo atacados, enemigo muy numeroso, solicitud de refuerzos inmediata. Desde el otro lado, la respuesta fue seca, dolorosa. No podemos enviar ayuda. El enemigo los rodea también. Resistan como puedan. El corazón de los soldados se apretó. Sabían entonces, con absoluta certeza, que nadie vendría a salvarlos. A las 9 de la mañana comenzó el ataque. Los afganos lanzaron una primera oleada directa, pensando que podrían tomar el puesto por asalto en minutos. Pero se encontraron con fuego certero desde las murallas. Cada disparo de los sijes encontraba su blanco. El enemigo caía por decenas. La muralla improvisada resistía. Durante horas, los 21 combatientes defendieron su posición con una ferocidad sobrehumana. Coordinaban el fuego, cubrían los flancos, y el operador Gurmukh Singh seguía enviando mensajes al fuerte más cercano, describiendo cada movimiento del enemigo. Su heliógrafo se convirtió en el único lazo entre la resistencia y el resto del mundo. Pero el enemigo no se detenía. Volvían, más numerosos, más furiosos. Saragari comenzaba a ceder, pero no sus hombres. El reloj avanzaba inexorablemente. El sol se alzaba sobre Saragari como un ojo ardiente que observaba impasible la carnicería que se desataba en la tierra. Para entonces, el aire ya no olía a polvo seco, sino a pólvora, sangre y humo.
Los cuerpos enemigos se amontonaban frente a la empalizada. Los gritos de guerra de los afganos se mezclaban con los alaridos de los heridos. Y dentro del puesto, los 21 sijes seguían en pie. A cada intento de asalto, respondían con fuego preciso. Sabían que cada bala debía contar, que no podían permitirse el lujo de errar. La munición era limitada, y los hombres comenzaban a mostrar señales del desgaste. Varios ya estaban heridos, uno con un disparo en el brazo, otro con una esquirla en la pierna. El calor era insoportable, pero nadie se retiraba. Ishar Singh no daba tregua. Como un general espartano en las Termópilas, se movía entre las posiciones alentando a sus hombres, señalando blancos y tomando él mismo el rifle cuando era necesario. Cada decisión era vital, cada segundo ganado, una victoria. Los afganos, conscientes de que el asalto frontal no funcionaba, comenzaron a cambiar de estrategia. Usaron rocas y árboles como cobertura. Se acercaron reptando por los flancos. Algunos intentaron prender fuego a los muros exteriores para obligar a los defensores a salir. Pero los sijes habían anticipado esos movimientos. Usaron agua almacenada para apagar los incendios iniciales y respondieron con fuego aún más intenso. El operador, Gurmukh Singh, aún con los dedos ensangrentados por una astilla de metralla, continuaba enviando mensajes a Fort Lockhart. Su heliógrafo, bañado en sol, transmitía no solo coordenadas y reportes, sino una crónica viva del heroísmo en tiempo real. Desde Fort Lockhart, los oficiales observaban la escena con binoculares. Veían el humo, escuchaban los ecos de los disparos y sabían que estaban presenciando algo histórico, pero también sabían que no podían hacer nada. Si salían, ellos también serían aniquilados. El costo sería total. Las horas se estiraban como siglos. A las 13 horas, los defensores habían repelido ya 5 asaltos masivos. Habían matado a cientos de enemigos. Pero las reservas menguaban. Las paredes estaban agrietadas, los hombres exhaustos. Y aún así, seguían luchando. Porque no defendían solo un puesto. Defendían su deber, su fe, su dignidad. A las 15 horas, el enemigo cambió de táctica una vez más. Esta vez, usaron una brecha en un muro lateral, escondida detrás de una duna, para enviar a un grupo de guerreros que llegaron directamente hasta la base de la muralla. Con explosivos, rudimentarios y herramientas improvisadas, comenzaron a abrir un agujero en la estructura. Los soldados sijes intentaron detenerlos desde lo alto, pero el ángulo era desfavorable. Cuando finalmente lograron volar una parte de la muralla, se desató el infierno. Los afganos irrumpieron como una oleada salvaje. Gritaban, disparaban, lanzaban cuchillos. Los sijes respondieron sin retroceder. No hubo desorden ni caos. Se reagruparon dentro del recinto, crearon líneas de defensa interna y comenzaron a pelear cuerpo a cuerpo. Bayonetas, espadas, incluso puños desnudos. Era el combate más primitivo, más crudo, más brutal. La sangre cubría el suelo. Los gritos eran ensordecedores. Uno a uno, los defensores caían. Pero cada uno se llevaba a varios enemigos con él. Ishar Singh, herido en el costado, se negó a retirarse. Tomó su espada, gritó un último «Bole Sonial, Sat Sri Akal», y se lanzó directamente hacia el centro del enemigo. Su carga final fue como una explosión de honor. Derribó a varios antes de ser finalmente superado. Su cuerpo quedó rodeado de enemigos muertos. Gurmukh Singh, el operador del heliógrafo, fue el último en pie. Mientras el puesto ardía y sus hermanos yacían muertos a su alrededor, él no huyó, no se escondió. Continuó enviando señales de humo. Palabra por palabra, informó al fuerte sobre la caída de Saragari. Su último mensaje, según los reportes, puesto comprometido. Todos los compañeros caídos. Estoy prendiendo fuego al telégrafo. Me uno al combate. Waheguruji Kakalsa. Waheguruji Kifate. Acto seguido, tomó su arma, la cargó y salió al exterior. Cuentan que mató a varios enemigos antes de ser atravesado por múltiples cuchillas.
Los 21 estaban muertos, pero Saragarhi no cayó fácilmente. Fue tomada a un precio terrible.